hermano Marcelo nos leyó más de un versículo, pero yo solo quiero tomar este. Este es mi texto bíblico seminario. Juan capítulo 10, verso 27. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Vuelvo y se lo repito: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Incline su rostro, hermano. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, te damos honra y gloria, porque solo tú eres merecedor de toda gloria. Gracias por este tiempo tan precioso que nos has permitido, tanto a mí como a mis hermanos, como los amigos que nos acompañan en este día. Señor, has puesto este mensaje en mi corazón y tal como tú me lo pusiste, Señor, permíteme, Señor, exponerlo. Es una preciosa exhortación, mi Dios, pero que no sea otro mensaje más, mi Dios, que solo escuchamos y no lo aplicamos. Hay un propósito, mi Dios, y tú nos lo enseñas en tu palabra, del porqué de la exhortación. Padre, te rogamos que tú nos ayudes a través de tu Santo Espíritu, Señor, a entregar este mensaje. Tu palabra es clara, tus ovejas oyen tu voz, y tú conoces a tus hijos, y esos mismos hijos tuyos, Señor, te siguen. Queremos, Señor, que todos nosotros oigamos esa voz esta noche, esta tarde, Señor, y obedezcamos y seguirte, mi Dios. Es en tu nombre, Jesús, que oramos y ponemos este tiempo en tus manos. Yo me deposito en tus preciosas manos. Yo dependo de ti, y gracias, porque yo sé que tú nos respaldas, Señor, que tú eres fiel a los que te son fieles. Jesús, Espíritu Santo, Padre, gracias. En el nombre tuyo te damos honra y gloria. Amén y amén, Señor. Tome asiento, hermano. Este tema surgió de varias cosas. Una de ellas fue viendo un video en YouTube. Yo viendo este video, no sé, estaba buscando un mensaje y de repente salió este. Y le puse atención y miré cómo en este video estaba el rebaño, las ovejas, múltiples de personas, y estaba el pastor de las ovejas. Y cómo hicieron varios intentos las personas de llamarle a las ovejas, pero no obedecieron las ovejas ante la voz del que no era su pastor. Empieza el primer hombre, le habla a las ovejas y nadie se movió de las ovejitas. Fue literal. El segundo, el tercero, el cuarto y lo mismo. Y empieza el pastor. Al instante que el pastor abre su boca, y me fijé en los detalles. Había como 4 o 5 ovejitas que al instante pararon las orejitas, voltearon a ver para ver a su pastor. Y en el transcurso que le seguía hablando a sus ovejas, las demás volteaban a ver. Unas se quedaron comiendo, otras empezaron a trotar rápido hacia donde su pastor, otras empezaron a caminar pasivamente y otras se quedaron comiendo. Pero en un lapso de tiempo todas las ovejas escucharon la voz del pastor. No obedecieron la voz de ningún hombre, obedecieron la voz del pastor. Y es impresionante cómo, me impresiona cómo un animal, de verdad, hay veces que un animal obedece más que nosotros, ¿verdad? Y discúlpenme, pero es una realidad, que un animalito obedezca al hombre. En Isaías capítulo 1, no vaya, se lo digo. En Isaías capítulo 1, verso 2 y 3 dice: oíd, escuchad pueblo, oíd pueblo. Ya se me olvidó. Dice: oíd cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí,
pero ellos se rebelaron en contra de mí, dice la palabra. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo, dice, no tiene conocimiento de su creador. Es impresionante, de verdad. Y yo me fijé, y yo se lo digo siempre, de verdad, yo siempre me gusta aplicar el mensaje a mi vida, porque Dios así me habla. Lo que Dios me habla a mí es lo que yo realmente predico. Y no puedo realmente pararme aquí, exhortarlos, predicarlos, sin antes que el Señor o yo lo haya aplicado en mi vida. Yo lo que le voy a predicar hoy es una realidad, hermano. Lastimosamente en la iglesia Manantial y en muchas congregaciones, ¿verdad?, no obedecemos a la voz del Señor. No obedecemos a la voz de nuestro Creador. Y yo de verdad siento de repente un dolor muy interno. Este mensaje, este dolor interno me llevó a hacer este mensaje. En otra ocasión, en la célula, yo puse este video para animar a los hermanos que vinieran. Y puse el video y puse el encabezado: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Pero lastimosamente, hermanos, de muchos que éramos, se ha reducido el número. Y yo me entristecé en mi corazón y le dije: Señor, ¿pero por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Orando con el Señor, llorando internamente, no entendía. Pero el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y esas me siguen. Es una realidad. Y gracias a Dios, mucha gente llegó tarde, pero llegó. Hoy quiero hablar de 3 clases de personas que yo en lo personal he visto aquí en la iglesia. Yo me cuento entre ellos y he visto en otras congregaciones. Y no es que yo he visitado otras congregaciones, sino porque yo trabajo con personas que se dicen ser creyentes, mas no lo son. Hoy quiero hablar del que se cree un verdadero cristiano, un creyente, pero no lo es. Eso es un religioso. Hoy quiero hablar del creyente conformista, el que no quiere ir más allá de sus fuerzas. Y también quiero hablar del verdadero creyente, del creyente que da fruto, que demuestra a Cristo a través de su vida, porque de verdad ese es el verdadero creyente. Acompáñame ahí el Evangelio de Juan, al capítulo 9. El contexto del capítulo Juan, como siempre, Jesús estaba haciendo milagros, y en esta ocasión le devuelve la vista a un ciego de nacimiento, y este milagro provocó nuevamente un alboroto entre el grupo religioso, como siempre, porque la multitud se maravillaba de Jesús y muchos creían en él. Jesús hacía señales, prodigios, milagros, él sanaba, él alimentaba, y mucha gente lo seguía. Y eso le ardía a estos fariseos, a este grupo religioso. En pocas palabras, a estos fariseos se les estaba acabando el negocio. Se enojaban porque realmente todos empezaban a seguir a Jesús y ellos los dejaban a un lado. Y como usted ya sabe la historia, los fariseos empezaron a cuestionar a este hombre de quien había sido sanado. Y ellos, muy espirituales, este grupo religioso, muy espirituales, siempre delante de la gente, decían en alta voz que todos los judíos, para que todos los escucharan, y que decían que Jesús, según quebrantaba el día de reposo, porque sanaba en el día de reposo. Y Jesús varias veces les dijo que sí era lícito hacer el bien en el día del reposo. Jesús los confrontó y en pocas palabras les dice: hipócritas, porque ellos sí quebrantaban el día de reposo.
Y además ellos mismos añadían a la ley mandamientos de hombres. Los fariseos interrogan al ciego, al que era ciego, mas no querían creer ni aceptar a Jesús. En el capítulo 9, allí en el verso 28 al 31 vamos a leer, o más abajo, acompáñame. En el verso 28. En el verso 28 y 29 vemos la jactancia de este grupo religioso. La jactancia. En el 30-31 vamos a ver cómo este hombre que era ciego se burla de ellos. Mire lo que dice. Verso 28. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Jactancia de estos hombres. Y el verso 30 al 31 dice: respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Parafraseando la Biblia, este hombre en pocas palabras le estaba diciendo que Jesús, mal abierto y devuelto la vista, es un verdadero milagro. Pero ¿saben qué es más impresionante? Más sorprendente, que ustedes que son los religiosos, ustedes que dicen ser espirituales, íntegros delante de Dios, no conocen a este hombre ni quieren conocerlo. Y yo que soy un don nadie, lo más bajo, lo más vil, Él sí tuvo misericordia conmigo. Él sí obró en mi vida. Pero ¿saben por qué? El verso 31. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios al altivo, al soberbio, lo mira de lejos. Este hombre se burla de ellos. Y eso es lo que le responde. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese hombre. Wow. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice Jesús, y me siguen. En las iglesias de hoy en día también padecen de lo mismo. No pueden ver que un hermano o una hermana reciba una bendición, porque nunca falta el religioso legalista tratando de espiritualizar todo. Este es el creyente, este es el que se cree creyente, mas no lo es un solo religioso. Mire el verso 32 y 34. 32 al 34 dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y respondieron los fariseos y le dijeron: tú naciste de todo el pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. ¿Sí ve el orgullo de este grupo religioso? ¿Cómo tú me vas a venir a enseñar a mí? ¿Cómo tú me vas a decir mi pecado? La actitud de estos religiosos. Nosotros conocemos la ley, nosotros, padres de Abraham, somos discípulos de Moisés. Jactancia. Pura religiosidad. Este milagro que el milagro de Jesús causó disgusto, pero con más razón Jesús
les hablaba bien fuerte. Luego vemos cómo Jesús le habla sobre la ceguera espiritual, refiriéndose a este grupo religioso. En el verso 39, más adelante, acompáñenme aquí el verso 39. Después que ya habían expulsado a este hombre que había sido sanado por Jesús, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Para juicio he venido yo a este mundo. Al que no quiere aceptar a Jesús. Estos hombres rechazaban completamente a Jesús. Siempre lo querían entregar. Muchas veces lo querían apedrear al Señor Jesús. Mas nunca sucedió. El Señor dice: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. El humilde, el que quiere acercarse a Dios, y los que ven sean cegados. El intelectual, el religioso, el que se cree más que los demás. Qué lastimosamente que en la iglesia hay mucha religiosidad. Gente que no quiere venir a la luz, a Jesús. En Juan capítulo 3, acompáñenme, nos dice esta verdad. Juan capítulo 3, verso 19 al 21. Estos hombres tenían el corazón endurecido, este grupo religioso, y se jactaban porque conocían la ley, mas no querían venir a la luz. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús es la luz. Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre desea más sumergerse en el pecado, en la inmundicia, en la idolatría, en los chismes, en la avaricia, en el orgullo, en la vanagloria, en todo, y no viene a la luz, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Estos hombres no venían a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Pero más el que practica la verdad, como este hombre que era ciego, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Un nuevo nacimiento. Ese ciego recibió ese nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque tenía un corazón dispuesto. Toda su vida fue ciego, mas Jesús le abrió los ojos espiritualmente. Luego Jesús le cuenta la parábola del redil, y luego Jesús habla del buen pastor en el capítulo 10, versos 14 y 15. Si va ahí nuevamente al capítulo 10, le dice: yo soy el buen pastor. Y Jesús dice: y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. El buen pastor, nuestro Señor, dio su vida. Un buen pastor da su vida por sus ovejas, y sus ovejas al igual oyen la voz y lo siguen. Luego llegamos al relato cuando los judíos rechazan a Jesús, en el capítulo 22, verso 22. Y este es el que se cree creyente, pero no lo es. En el verso 26 dice: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Jesús les dice: pero ustedes, Jesús aquí ya hace una separación entre este grupo religioso y el verdadero creyente. Yo creo aquí Jesús ya estaba cansado y les empieza a hablar mucho más fuerte. Aquí Jesús hace una separación.
Y les dice, ustedes no creen. ¿Saben por qué? Porque no son de mis ovejas y punto. No son. Si fueran verdaderamente ovejas, creerían. Y no solo creerían, sino que la verdadera oveja oye la voz de su pastor. La verdadera oveja, dice el Señor, yo las conozco, a ustedes no. La verdadera oveja me sigue, obedece, se involucra en la obra, mas ustedes religiosos no. La verdadera oveja lee mi palabra, ora, mas ustedes no. La verdadera oveja vive como un verdadero creyente en todos lados, no solo aquí en la congregación. Porque muchos de lunes a sábado viven como el diablo. Y el domingo venimos muy espirituales. Me dijo Karen hoy, ponte tu corbata espiritual. Es lastimosamente que muchos, ¿verdad?, aparentan por fuera ser un verdadero creyente. Les contaba la última predicación cuando Jesús tenía hambre y se acercó a una higuera. Y tenía hambre y se acercó y no vio fruto. La maldijo. Todo lo que vio fue hojas. ¿Saben qué es eso? Pura apariencia. Un árbol sin fruto, córtelo, échalo al fuego. Porque dice el Señor, porque a la raíz de los árboles, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Lastimosamente, la iglesia, la congregación está infestada de puro religioso. La verdadera oveja vive su vida realmente como un creyente, pero ellos no, los fariseos no. La verdadera oveja vive en santidad, pero el religioso no. ¿Usted sabe qué significa vivir en santidad? Cuando digo vivir en santidad, significa no vivir en el pecado, no satisfacer los deseos de la carne, dejar las habladurías, el chisme, dejar las críticas contra un hermano o una hermana. Y si usted se fija, el hermano o la hermana que más habla de un hermano y se levanta, es el hermano o la hermana que está sentado y no hace nada para la obra. Y yo lastimosamente, yo cuando escucho, me irrita escuchar. De verdad, me canso. Porque no quiero eso. Es como un veneno que corre por la iglesia, que corre por dentro del que se hace llamar creyente. Y esto es lastimoso. Están como Lot por ambición y vanagloria quería un alto puesto en Sodoma hasta que lo consiguió. Él consiguió sentarse junto a los ancianos a juzgar al pueblo, porque eso es lo que él quería. Él quería estar sentado a la puerta de Sodoma. A él le gustaba estar en pecado, el religioso también. Verso 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Punto. Yo conozco mis ovejas, dice el Señor. ¿Sabe por qué? El Señor la conoce. Yo le voy a decir una verdad. El verdadero creyente, la vida del verdadero creyente es notoria. No anda un pie allá y un pie aquí. El Señor en Apocalipsis capítulo 3, versos 15 y 16 dice: al tibio lo va a vomitar. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Hubiese preferido que hubiese sido frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Al Señor le causa asco, náusea, una persona tibia, al que se dice ser pero no lo es, al que dice pero no hace. Ese es el que se cree un verdadero creyente pero no lo es, solo religiosidad. El creyente conformista, acompáñeme ahí a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a leer versos 1 y 2.
Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El verdadero creyente se presenta en sacrificio vivo. ¿Cuándo? ¿Solo los domingos? Todos los días tenemos batallas, todos los días tenemos guerra. Y usted tiene que presentarse donde quiera que vaya en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que usted sea agradable delante de la presencia de Dios, porque al que no es agradable, el Señor dice: lo vomitaré de mi boca. Algo asqueroso. Que es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo. Nos conformamos lo que el mundo nos ofrece. Nos amoldeamos lo que realmente el mundo nos puede ofrecer. Y eso son barreras, paredes que nos impiden ir más allá de nuestras fuerzas. Nos ciegan las cosas del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos todos los días, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted no va a entender la voluntad de Dios si no, usted no se presenta en sacrificio vivo, agradable delante de Dios. No va a entender la voluntad de Dios, y mucho menos si se conforma más a este siglo. El creyente conformista no le gusta ir más allá de sus fuerzas. Esta clase de personas espiritual se conforman con tan solo asistir a la iglesia, tal vez venir a la escuela dominical, a oración, discipulados. Mucha gente que se conforma con solo ser salvos y ya. Y no está mal, está perfecto. Pero no le gusta esforzarse y acumular riquezas para el cielo. Y no es por las riquezas, sino que debería, de verdad, al verdadero creyente, que el amor de Cristo lo impulsa a hacer obras dignas de arrepentimiento. Mas el conformista no. El conformista no le gusta ir más allá. El conformista no le gusta ser partícipe de la obra. No quiere entrar en el campo de batalla. De verdad, porque estamos en una batalla. No quiere ponerse la armadura de Dios. Pablo nos lo recomienda en Efesios 6. Pablo nos dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, con el calzado de los pies, con el apresto del evangelio de la paz. Tomad el escudo de la fe, tomad el yelmo de la salvación, y usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El creyente conformista siempre anda atribulado, nunca anda listo espiritual. ¿Usted se acuerda de Pedro en el huerto de Getsemaní? ¿Qué le pasó? Lo mismo. Pedro, por no prepararse, vio las consecuencias. Aquel Pedro impetuoso que decía: no, si me es necesario, iría hasta la muerte contigo. No, hombre, la primera empezó a seguir a Jesús de lejos. Después canta el gallo, ¿verdad? Lo niega y luego termina llorando amargamente. Ese es el resultado de no prepararse espiritual. Se conformó con solo siempre estar a la par de Jesús. No quiso ir más allá de sus fuerzas. El ejército de Israel está igual. Un ejército preparado específicamente para el campo de batalla tuvo miedo al fracaso. El pueblo de Israel, el ejército de Israel. Pero hubo uno, el joven David, que se atrevió a entrar a ese campo de batalla e ir más allá de sus fuerzas y desafiar al enemigo y vencerlo. Él entendió que el respaldo venía de lo alto, que no venía, había poder humano que lo tocase. La palabra de Dios en el Salmo 91, verso 7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará.
falta, hermanos? Dios. Mas no queremos ponernos la armadura de Dios, no queremos entrar a la batalla, no queremos ir más allá de nuestras fuerzas. Solo el que está preparado espiritualmente se atreve a adentrar ese campo de batalla, ir más allá de sus fuerzas, involucrarse en la obra de Dios, porque es cuando más oposición va a haber. Es por eso que el creyente se queda sentadito, tan solo se contenta por ser salvo, y no es malo. No es malo que usted haya recibido la salvación, pero realmente el verdadero creyente, el amor de Cristo debería de impulsarlo. Y que lastimosamente que muchos de nosotros nos quedamos como la esposa de Lot, ¿no? Como estatuas, sabiendo que hay una labor muy grande allá afuera, que almas se están perdiendo, pero muy egoístamente decimos ese dicho del mundo: me salvé yo, que se salven ellos, porque no queremos ir más allá. Pablo dijo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. El creyente se debería de presentar en sacrificio vivo, hermanos, no solo de palabras, porque aquí ya vemos muchos que decimos amén, gloria a Dios, heme aquí, Señor, envíame a mí. Hermano, voy a ir allá. No, se le olvidó lo que prometió. Esa es la realidad de la iglesia, esa es la realidad hoy en día, el cristianismo mediocre que vivimos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas. Porque el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hoy en día, y lastimosamente yo se lo digo con sinceridad, hoy en día yo me estoy dando cuenta de muchas cosas que pasan dentro de la congregación. Muchas clases de creyentes, pero en la mayoría pura conformismo y religiosidad. Estos fariseos religiosos no entraban ellos mismos al reino de Dios, ni mucho menos dejaban que otros entraran. Son piedras de tropiezo, pensando que eran salvos, merecedores de la salvación, cuando en verdad se engañaban viviendo una religiosidad con un corazón duro, pensando que son una bendición, más son una piedra de tropiezo. Y yo me preguntaba en sí mismo: ¿pero por qué? ¿Por qué el que dice ser creyente? ¿Por qué los hermanos de la iglesia son así? ¿Por qué hay hermanos tan carnales? Habiendo pleitos, envidia, habladurías con orgullo, hermanos, hermanas peleando por cosas tan absurdas. ¿Y sabe por qué? Porque aún somos niños espirituales. No hemos entendido realmente el mensaje de Cristo. Hermanos que llevan años en el Evangelio y todavía están en pañales espiritualmente. Pero ahora entiendo que es necesario que crezca el trigo junto con la cizaña. No lo entendía. Un hermano que venía aquí me dijo una vez, porque estaba pasando una situación, tenía meses en la iglesia: espérese, durante el transcurso de su vida de creyente, usted va a ver cosas que ni se imagina. Ahora sé que es necesario que crezca el trigo junto con la cizaña. El Señor es el que apoda, el que quita, el que pone, el que bendice, el que abre puertas y las cierra, el que pone a reyes y los quita. Por eso dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y esas que oyen mi voz
me sigue. Pablo en la primera carta a los Corintios los exhorta duramente, le dice que ya ni entre los gentiles se ven tan grandes barbaridades. Pablo cuando escribió su primera carta, ya ni el incrédulo que no tiene a Cristo en su corazón comete tan grande pecado. Dice, ni entre los gentiles se ve lo que realmente pasa en la iglesia. Acompáñame allí a 2 Corintios capítulo 7. Y yo le voy a decir por qué es importante la exhortación. Pablo en su segunda carta les dice esto. Dice, porque aunque os contristé con la carta, con la primera carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es importante la exhortación, mi hermano. Pero nuevamente, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, y esas que oyen esa exhortación me siguen. Esas ovejas realmente cambian su vida. Medite en su corazón. Realmente usted es oveja del Señor. Escucha el mensaje, viene los domingos, se siente, escucha y se va. Vuelve el otro domingo, viene, se siente, escucha y se va. Y dice, qué bonito estuvo el mensaje. Y de lunes a sábado se nos olvidó, ¿verdad?, de lo que habló el pastor. Somos creyentes mediocres. Somos conformistas. No nos gusta ir más allá. Por eso el Señor dice, mis ovejas hacen una separación. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas, pero mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. 3 clases de personas que se encuentran comúnmente en las iglesias, hasta ahorita que yo realmente, y de verdad, yo me pongo ahí. Yo me pongo ahí en esas 3. Pero ¿saben qué es lo hermoso, hermanos? Conocer a ese Dios lleno de misericordia que nos lava y nos limpia, nos perdona y nos da ese corazón limpio y puro que Él quiere, porque nos tenemos que presentar delante de Dios en sacrificio vivo, agradable a Dios. Yo no me puedo presentar aquí en el púlpito con un corazón sucio. Yo no puedo, y no solo aquí. Yo tengo que demostrar a mi Cristo en todos lados donde voy. Usted también. El que se cree creyente pero no lo es, religioso. El creyente conformista que no le gusta ir más allá de sus fuerzas. Y el verdadero creyente da fruto y demuestra a Cristo a través de su vida. El verdadero creyente es humilde. Y esa es la diferencia entre el trigo y la cizaña, ¿verdad? Que cuando el trigo tiene fruto, se dobla, humildad. Y la cizaña se queda derechita por orgullo. El verdadero creyente es humilde, es agradecido con su Señor. Un verdadero creyente depende de las fuerzas del Señor, no de nosotros mismos. No intente hacer nada en sus fuerzas, porque va a fracasar. Mire lo que Pablo dice en 1 Corintios 15:10.
Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No intente hacer nada sin las fuerzas de Dios. Es gracias a Él que realmente somos salvos, que somos lo que somos sus hijos. Y un verdadero creyente agradece lo que su Señor hace. ¿Sabe por qué muchas veces somos unos creyentes conformistas? Que no queremos ir más allá. Porque se nos olvida realmente de dónde nos sacó el Señor. Usted se le olvida, ¿verdad?, cómo era antes. Usted se le olvida del fango donde el Señor lo sacó. Ahora mírese, dígame si mi Señor no es precioso. No se le olvide de dónde lo sacó el Señor. No sea un creyente conformista. Mire lo que dice Pablo en la carta de los Filipenses, capítulo 3. Termino con esto. Un Pablo, ese Pablo, tremendo Pablo. Un hombre que lo dejó todo. Filipenses capítulo 3, versos 7 al 8. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que usted tenía, todo lo que este hombre tenía, todo lo que haga usted, lo tiene gracias a Él. Y Pablo lo dejó todo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas. No me arrepiento, dice Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. A Pablo le importaba conocer más y más de su Señor. No le importó lo que ya tenía, lo que él había ganado en su vida pasada. Todo lo estimó como pérdida, como basura, solo para ganar a Cristo. A Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. Qué precioso es el texto. Usted con certeza realmente le puede dar gloria a Dios y decirle: Señor, yo reconozco realmente que soy un religioso. Yo reconozco que he sido un cristiano creyente mediocre, que no voy más allá, que soy como aquella semilla que cayó entre pedregales, que dice la Biblia que esta clase de semilla escucha la palabra con gozo y se regocija, mas no tiene profundidad, no tiene raíz y se seca. ¿Verdad que qué hermoso escuchar la palabra de Dios? Mas la exhortación, el cambio, el perdón, el arrepentimiento, ahí es donde no queremos ir. No sea como esa semilla que cayó entre pedregales. Sea esa semilla que cayó en buena tierra, que dio fruto, el verdadero creyente. Hermanos, Dios les bendiga. Mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Incline su rostro. Señor, qué gran verdad. Me gozo, Señor, realmente. No por el mensaje, pero me gozo más, Señor, porque tú me exhortaste a mí. Y de la misma manera, Señor, que recibí tu mensaje, yo lo quise exponer. Gracias, Señor, porque estamos en este cuerpo y te fallamos. Lo sabemos, lo reconocemos.
Pero muchas veces, Señor, queremos seguir enfrascados en este pecado. Es por tu gracia y tu misericordia que nos exhortas, nos disciplinas como hijos. Pero gracias, Señor, porque en nuestro corazón, en mi corazón en lo personal, Señor, pones ese deseo, Señor, de arrepentirme, de no ser ese creyente, entre comillas, religioso, no ser ese creyente pasivo que no quiere ser nada. Yo quiero mostrarte a ti, Señor, a través de mi vida. Pablo dijo: he estimado todo como pérdida, lo he tenido como basura, solo para ganarte a ti, Jesús, y ser hallado en él. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Yo te ruego, mi Dios, por tu pueblo. Yo te ruego, Señor, por los matrimonios, por los jóvenes. Es una realidad, mi Dios. Estos fariseos, Señor, vivían equivocadamente, engañados. Y dice tu palabra que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá más que tú? Queremos ser ese creyente que cae en buena tierra, ese creyente ferviente por ti, que está caliente espiritualmente, ese creyente que se pone la armadura y entra al campo de la batalla, ese creyente, Señor, que tiene un brillo, que tiene un arranque y sigue. Pero hemos leído que no es a través de nuestras fuerzas, es a través de las tuyas, Jesús. Mi Dios, gracias por tu palabra. Gracias por guiarme, Espíritu Santo, tal como te lo pedí, mi Dios. La palabra es tuya, el predicador es tuyo, Señor, el mensaje es tuyo, el pueblo es tuyo. En ese poderoso nombre te doy gloria. Amén y amén, Señor Jesús. Dios le bendiga, hermanos.